Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estoy con Michael J. Pérez, físico teórico estadounidense, y vamos a hablar hoy, estos temas tan interesantes de la física, mecánica cuántica, relatividad, agujeros negros, viajes en el tiempo y todos estos temas que me han interesado, me han motivado a mí para leer libros de física, ver muchísimos vídeos de divulgación científica también y hacer entrevistas como la que vamos a estar haciendo hoy. Y bueno, pues eso, bienvenido. Gracias, pues estoy encantado de estar aquí y hablar un poco de la física que me apasiona tanto. Y también ver que hay interés pues también de la gente joven. Claro. Sí. Bueno, yo tengo que decir que he venido preparado, ¿eh? Ah, sí. He venido, mira, con canzoncillos y todo de la relatividad de Albert Einstein aquí con todas las fórmulas y con todas las operaciones muy bien, aquí que... Sí. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco qué estudios tienes y a qué te dedicas exactamente dentro de la física. Pues sí, yo soy doctor en física, en particular en la física teórica. Me especialicé en lo que se llama la física de alta energía o la física de partículas, estudiando lo que se llama la física del sabor. Que no tiene nada que ver con los sabores de comer una paella, pero tiene que ver con pues, todas las partículas fundamentales que hemos encontrado. Se ve que tienen como copias, vienen en lo que se llama generaciones de 3 copias. Y no sabemos por qué. Es un problema todavía abierto en la física teórica de partículas. Yo hice el doctorado con un profesor ahí llamado Pierre Ramón, que era uno de los fundadores de la teoría de cuerdas. Entonces tú estudiaste lo que es el grado en Florida, ¿no? En la Universidad de Florida. Sí, en la Universidad de Florida. Y luego el doctorado ya lo hiciste también ahí, y después de terminar el doctorado, pues hice un postdoctorado aquí. Postdoctorado también, joder. En la Universidad de Valencia, ahí en Burjasot. Qué guay. Y ahora vas a estar trabajando también vas a intentar hacer teorías para tratar de explicar este nuevo resultado que ha puesto, entre comillas, en jaque a la universalidad leptónica, que no se sabe todavía si es una nueva fuerza, una nueva partícula, o no se sabe lo que es, y tú vas a estar ahí trabajando. Ojo que tenemos a lo mejor un futuro premio Nobel aquí, no se sabe nunca. No, pero un poco pues siempre trabajas porque te interesa y porque son preguntas interesantes. Estamos intentando hackear el modelo estándar que ha durado pues más de 50 años ahora, sin imperfección. Claro, era demasiado perfecto y ese es el problema, que hay cosas que... Pues el problema es que de un lado es demasiado perfecto, pero sabemos que hay problemas. Hay cosas, resultados de experimentos que dice que tiene que haber nueva física. Cosas como la materia oscura, la energía oscura, por qué hay más materia que antimateria. Son preguntas muy difíciles y muy fundamentales que el modelo estándar no puede explicar. Pero antes quería hablar, empecemos por el principio. ¿Qué es una teoría científica? ¿No? Porque mucha gente igual pues, cree que la ciencia es la realidad tal cual, pero en realidad todos son modelos imaginarios del universo. A ver, obviamente tiene una base experimental, pero en realidad son... pues eso, son ideas. Son ideas, son aproximaciones, en realidad. Intentar pues observar a la naturaleza y crear como un modelo fenomenológico de lo que está pasando, de poder encontrar regularidades y explicar esas regularidades de una manera, describir lo que está pasando. Claro, pero llevarlo más allá es un error también, el llevarlo como si fuese algo totalmente real. Una cosa es, digamos, el mapa y otra cosa es el territorio. Exacto, y cada pues, cada modelo que tú inventas tiene sus limitaciones. Siempre se puede o modificar o se puede descartar si encontramos una teoría más profunda, pero así vamos paso a paso. No es que, por ejemplo, pasamos de enseñar la teoría de Newton, porque la teoría de Newton todavía tiene su
lugar de aplicar. Se continúa aplicando las fórmulas de Newton para la gravedad, pero a escala más pequeña, ¿no? Ya. Sí, y todavía son útiles. Sí, pero en una teoría normalmente siempre se suele intentar resolver partes aisladas del problema. Claro, Porque ir a resolverlo todo es muy difícil. Y también leí, de hecho en el libro este de Stephen Hawking, Historia sobre el tiempo, que si todo dependiese de todo de forma fundamental en el universo, podría ser que fuesen un fracaso todas las teorías. Sí, es un poco de contradicción. Sí, por intentar resolver partes aisladas del problema. Ya, claro. Pero en principio yo creo que hoy en día muchos físicos jóvenes ya no están tanto en la teoría de todo. Claro, porque una de las cosas que intenta conseguir la física es crear como una teoría que pueda explicarlo todo, la gran teoría del todo, que sería, eso sería como el sueño para los físicos. Sueño, sí. Sería como una especie de unificación de la relatividad general con la mecánica cuántica y con una gravedad cuántica o algo de esto. Sí. Pero también tendría una paradoja el tener una teoría que pudiese explicarlo todo, porque podrías predecir como todas tus acciones futuras. Sí. Y claro, es como que esa teoría predecería su descubrimiento, ¿no? Sería como, podrías predecir el futuro cuando se supone que somos seres libres. Que existe pues sí, hay muchas como paradojas filosóficas y no sé, te puede llevar hasta, no sé, preguntas muy antiguas como las ideas platónicas de si las matemáticas o la física tienen una realidad fuera de pues, la práctica humana social de crear matemáticas, o si es algo de algo social que nosotros creamos. Bueno, yo creo que, desde mi ignorancia, pero yo creo que las matemáticas son como un lenguaje creado para interpretar la realidad, pero que no es la realidad en sí misma. Pues hombre, hay puntos de vista de los dos lados. Yo creo que es muy común en los físicos y en los matemáticos todavía tener respeto de esa idea de que las matemáticas de un sentido se descubren, o la física se descubre que realmente estaba ahí antes de tú descubrirlo o escribirlo. Es la teoría de relatividad de Einstein. Por ejemplo, no creo que Einstein, aunque el crack que era, no creo que cuando lo escribió por primera vez tenía en mente todo lo que nos ha aportado esa teoría. Claro, que fue algo que se fue descubriendo también poco a poco. A lo largo del tiempo. Entonces creo que ese proceso te da ese sentido de descubrir algo que está ahí. Yo desde lo que he visto, es como que todo tiende hacia la subjetividad, ¿no? Y también he escuchado a matemáticos decir que pues posiblemente nosotros, a través de nuestras teorías de las matemáticas y de todas las herramientas que tenemos para interpretar la realidad, posiblemente toquemos mucho la esencia de la realidad, pero no dejan de ser como unas lentes desde las cuales nosotros leemos la realidad. Claro, claro. El proceso de las ciencias es algo muy profundamente humano. Están influidos por las ideas que les vienen no solo de la física y de las matemáticas, pero de la cultura, de los artes y de la música. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar del nuevo descubrimiento de la física. Vale. Que se ha puesto en jaque la universalidad leptónica y tú vas a estar trabajando en esto. Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste este nuevo resultado? ¿Qué ha sucedido? Pues una de las cosas una de las predicciones del modelo estándar es esta universalidad leptónica, que tiene que ver con las partículas leptónicas. Son partículas como el electrón, el muón, el tau. ¿Qué son tipos de electrones? Sí, son como copias del electrón. Vale. A ver, para quien igual no esté tan metido en temas de física, un átomo, ¿vale? Pues protones y neutrones están en el núcleo, neutrones con carga, bueno, claro, sin carga, neutrones, protones con carga positiva, y luego los electrones alrededor del átomo orbitando con carga negativa. Y estaríamos hablando de tipos de electrones que... ¿Masivos? Masivos, más pesados. Con más masa. Sí, tienen más masa. Y entonces lo que se ha descubierto es que lo que se suponía era que una partícula debería desintegrarse en el mismo número de electrones que de muones. Exacto. Eso es lo que se llama universalidad leptónica. Pero no ha sucedido eso.
Pues en el experimento se parece que no, que está favoreciendo los muones contra los electrones. Y entonces eso, pues, hay diferentes posibilidades, ¿no? Una posibilidad podría ser que un error experimental, lo que se llaman errores sistemáticos, como has hecho el experimento, hay un defecto que te da ese resultado. Otra posibilidad que también es bastante chunga es lo que se llama un error estadístico. Sí, como si fuese un dado, pues que igual necesitas lanzarlo más veces. Exacto. Bueno, digamos que igual no se han hecho los suficientes experimentos como para que se confirme ese resultado. Igual ha sido mala suerte. Ya, pero los físicos no se desesperan porque con más tiempo y más experimentos, como estás diciendo, pues eso se sabrá si realmente era una fluctuación estadística o si realmente es que hay física nueva. Vale, ¿y si hubiese física nueva? Y si hubiese física nueva... Sería como algo súper revolucionario. Exacto, sí. Tendría que haber algo que está fuera del modelo estándar. Pues podría ser una fuerza nueva, un leptoquark o no sé, partículas nuevas que no están previstos que explican eso. Y esto podría derivar en igual cosas que hoy en día no podemos explicar, pues puede explicarlas como la materia oscura, ¿no? Pues sí, tenemos otros problemas que hemos estado intentando explicar por muchos años. Y eso sería tan revolucionario porque durante años han intentado buscar como fallos en el modelo estándar porque sabían que habían cosas que no podía explicar, pero no sabían el qué. Y miraban por donde miraban y todo estaba bien. Era como si tú vas al médico, una analogía que di muy buena era eso, tú vas al médico, el doctor sabe que te pasa algo, pero cada análisis, cada test que te hace está bien. Exacto. Esto podría ser el descubrimiento de algo que sabemos que falla del modelo estándar. Por eso es tan importante, ¿no? Exacto. Ahora vamos a hablar ya de relatividad. Vale. Ya vamos a entrar ya en materia. Vale. La teoría de relatividad realmente es una teoría de la estructura del espacio y el tiempo. Ya cuando Newton empezó a describir el universo de forma matemática, necesitaba un escenario en que describir el movimiento de los objetos. La vista que él tenía del espacio y el tiempo era eso, un escenario como un background. Y era como algo absoluto. Era algo absoluto que no cambiaba. Como si hubiese como una especie de reloj universal con el que todos deberíamos de estar de acuerdo y coincidir con un tiempo absoluto que todo el mundo pues puede... Eso es lo que decía Newton. Newton. Pero Einstein decidió romper con eso, ¿no? Sí, notó que la velocidad de la luz no dependía de lo que se llama el frame of reference. Del marco de referencia. Exacto. Independientemente de a qué velocidad vayas tú, la velocidad de la luz va a ser la misma. Exacto. Y eso es algo súper raro, ¿no? Si lo empiezas a pensar bien, raya mogollón, porque si tú estás en tu coche y vas por la autopista y hay un coche que va a la misma velocidad, aunque los dos están yendo a 100 kilómetros, relativamente a ti, está yendo a 0. Claro, ¿no? si van a la misma velocidad. Como tú y yo, que ahora mismo estamos... Exacto. Tú respecto a mí estás quieto, pero en realidad estamos... bueno, para alguien que lo vea desde fuera de la Tierra, estamos yendo a miles de kilómetros por hora, lo que sea, y luego fuera de la galaxia también se tenía que sumar esa velocidad de la galaxia, y así podemos ir saltando de sistema en sistema e ir sumando velocidad. Por ejemplo, si funcionaba así, si esa persona al lado de ti te lanzaba un fotón, una partícula de luz, pues tú lo verías moviendo a la velocidad de la luz más los 100 kilómetros. Claro. Porque está moviendo con el coche. Claro. Pero no es así. Siempre, independientemente de cómo estás moviendo, siempre mides la misma velocidad. Claro, y eso es súper extraño, o sea, si la velocidad siempre es la misma, ¿no? En la fórmula de velocidad igual a distancia dividido entre el tiempo, si la velocidad siempre se mantiene, lo que tiene que cambiar es la distancia y el tiempo. Exacto. Entonces, literalmente se contrae el espacio, el tiempo también, se puede dilatar, Entonces, esa fue una revolución en el sentido porque de ser absoluto, el espacio y el tiempo, pues pasaron a estar relacionados íntimamente. Por eso Einstein empezó a hablar del espacio-tiempo como conjunto. A partir de darle al espacio-tiempo esa nueva estructura, también se podría deformar, como
expandir o Claro. hasta se podía crear ondas en el espacio-tiempo. Ajá. Y entender la gravedad como una deformación del espacio-tiempo. Claro, una curvatura espacio-temporal del espacio. Volviendo a la velocidad de la luz, ¿por qué es tan extraña? Tú tienes un rayo de luz, intentas alcanzarlo y no podrías nunca. Por muy rápido que tuvieses el coche, la nave o lo que fuese, ya puedes acelerar, ¿no? Que digamos, nunca se resta esa velocidad. No es como tú tienes aquí un coche que va a 40 km por hora, tú tienes otro y vas acelerando y lo vas alcanzando. Porque cada vez se va restando la diferencia, pero con la luz, por mucho que aceleres, siempre vas a medir que va a 300.000 km por segundo. Exacto. Y eso es súper extraño. Exacto. Es algo pues raro que hay una velocidad así universal. Realmente esa teoría de relatividad pues le pone una estructura local al espacio y el tiempo que divide un poco cosas en tres posibilidades. Hay partículas o cosas que tienen masa, que tienen que siempre estar moviendo por debajo de la velocidad de la luz. Hay la luz, que lo raro de eso es que siempre tiene que estar, no puede desacelerar la luz tampoco. Claro. Siempre está moviendo a esa luz, Claro. a esa velocidad y no cualquier otro. Es el límite de la constante, El el que no se puede sobrepasar ni en un sentido ni en otro. Exacto. O sea, las partículas que tienen masa no pueden nunca superarlo porque, bueno, hablaremos del por qué. Luego están las partículas que no tienen masa, que sí que tienen energía, como la luz, como los fotones de luz, y luego podrían haber, creo que esto no se ha demostrado, pero posibles partículas supralumínicas que vayan más allá de la velocidad de la luz, que no tengan masa. Pues tendrían que tener una masa negativa, un tipo de masa que no hemos visto en el universo. Sí. Pero teóricamente lo que está guay de hacer física teórica es puedes imaginar de cosas que no has descubierto todavía. Claro. Y esas partículas que superan la velocidad de la luz van al pasado, claro. Exacto. Yo creo que se puede entender bien con el ejemplo este de un reloj de fotón, en el que tal y como se va desplazando el reloj, el fotón de luz, cada vez tarda más en tocar ambas partes del reloj, ¿no? Y entonces es eso, cada vez que se va acercando a la velocidad de la luz, el tiempo se va frenando, a la velocidad de la luz el tiempo no pasa, y si lo superas, vuelves al pasado, se supera la velocidad de la luz. Pero no podemos nosotros porque tenemos masa. Exacto. ¿Y qué pasa con la masa, no? Realmente todas las otras partículas que tienen masa, sí que puedes poner energía para intentar acelerarlos, pero el problema es que cuando vas llegando más y más cerca de la velocidad de la luz, se pone más y más difícil de acelerarlos un poquito más. Se puede decir, o sea, hay físicos que igual no les gusta esto, pero que como que incrementa la masa. Tal y como te vas acercando a la velocidad de la luz, la masa se interpreta como una especie de resistencia que ofrecen los cuerpos a los cambios de movimiento, y entonces tal y como vas intentando acelerar esa partícula o lo que sea con masa, va incrementando esa resistencia y cada vez cuesta más. Y tendría al final que utilizar una energía infinita, y como no hay energía infinita, ¿no? Pues no se puede, históricamente era una manera de como un poco describirlo, pero hoy en día no se usa tanto porque realmente no es la masa, es la energía de la partícula que se va aumentando. Entonces ya no se usa tanto, pero sí, se puede todavía pensar en... Por eso hay gente que decía, tú si vas muy rápido te haces gordo. Ya, pero te haces gordo en el sentido que tienes más energía. Que bueno, que la energía y la masa, según la fórmula de Einstein, están relacionadas. Bueno, la fórmula es igual a mc cuadrado. Se supone también que es incompleta tal y como la acabo de decir yo. Porque se supone que la energía solo es igual a la masa, creo que para partículas en reposo era o algo así. Exacto. Por eso, por ejemplo, un fotón de luz, una partícula de luz, tiene energía pero no tiene masa. Sí. Porque va a la velocidad de la luz. ¿No habría ninguna forma de poder superar la velocidad de la luz? Hay la relatividad general, pues da unos hackeos si quieres pensar de eso. Las matemáticas te dicen que una solución podría existir que podía conectar esos dos puntos distintos del espacio-tiempo. Exacto. Pero simplemente sería como un atajo. Porque ¿qué es ir a una velocidad más de la luz?
pues es como cubrir más espacio en un tiempo definido que una partícula de luz podría. Si tú tuvieses uno, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Y hubiese como otro planeta muy alejado, un planeta que a lo mejor está a 100 años luz, bueno, 100 años luz no, pero imagínate 20 años luz, y tú pudieses llegar en 2 años, a lo mejor podrías verte si tuvieses como un telescopio o algo, desde ese planeta, podrías ver la Tierra hace, pues eso, 20 años, y a lo mejor te podrías ver tú desde un presente, ver tu yo del pasado. Ya, exacto. Bueno, pues vamos a hablar de una pregunta que a los físicos nos gusta porque nadie lo sabe en realidad. Ajá. Pero ¿qué es el tiempo o qué es en sí? Porque es algo súper complejo, algo de lo que ya se llevan reflexionando desde los siglos de los siglos acerca del tiempo. Pues es algo muy fundamental y creo que si te interesa la física empiezas por ahí. Porque yo empecé es una cosa... a engancharme a la física por eso, Exacto. por la cuestión de qué es el tiempo. Porque es algo, pues, en la vida humana muy presente. También el tiempo psicológico, que se llama, cómo tú percibes el tiempo. También sabemos que puede ser relativo de una manera. Puedes tener, no sé, si estás muy aburrido, piensas que el tiempo pues va muy lento y si quieres hacer algo y estás apurado, pues se va muy rápido. Parece corto. Si te lo pasas bien, está muy... Exacto. Claro. Eso es el tiempo psicológico, cómo tú percibes el tiempo, que también es muy interesante porque tiene que ver con la biología del cerebro y cómo coge imágenes del mundo físico y interprete esas imágenes de una manera de crear un reloj interno. Con Newton, pues el tiempo era, como decimos un poco antes, una cosa absoluta. Con Einstein, pues se fue de esa cosa absoluta a como otra dimensión con la misma importancia del espacio. Y también eso revolucionó un poco cómo ves el tiempo, porque si es otra dimensión, pues en las dimensiones del espacio, pues puedes ir a la izquierda o a la derecha, puedes ir para arriba o para abajo, y entonces el tiempo en ese sentido... La cuarta dimensión. Exacto. Si es como una dimensión más, exacto. En el espacio tú puedes avanzar hacia adelante, hacia atrás, y se supone que si el tiempo es lo mismo, deberías de poder ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Exacto. Tu trayectoria en el espacio-tiempo pues está ya hecho. Sí podrías ver la dimensión del tiempo desde fuera y como tu vida pues está ya un poco hecho. Si cada partícula del universo tiene su propia percepción del tiempo, es decir, si el tiempo es individual para cada partícula del cosmos, eso quiere decir que la hora en sí no existe, porque cada persona tiene, o sea, cada cosa tiene su ahora, su propio ahora. Exacto, ya. Es tan absurdo decir esto es el presente o esto es el ahora como si intentas decir esto es ahora a una posición del espacio. Sí, porque te puede mover hacia adelante, hacia atrás, hacia... Ya, el presente de una persona puede ser el pasado de otro y... Claro. Para otro observador igual estamos en el 3800, por ejemplo. La única forma de encajar todo eso es si el tiempo en sí no existe como tal, ¿no? Como algo universal, como algo... Exacto, no algo universal, pero existe de otra forma. Es una ilusión. Sí. Al fin y al cabo, lo que diferencia, por ejemplo, el pasado del futuro es que tú el futuro no lo recuerdas, pero el pasado sí. En realidad el pasado podría ser simplemente un arreglo estático de neuronas que creasen esa memoria en un presente, podría ser totalmente un engaño, y el futuro ser simplemente una actual expectación de las cosas. Como decía, por ejemplo, San Agustín, son 3 tipos de tiempo los que existen. Decía el presente de las cosas pasadas, el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. Y él reducía el tiempo a un presente todo. Y también es una visión interesante. Sí. Esa ilusión, vamos a decir, también está marcado en las leyes fundamental de la física, porque tienen una simetría que se llama la simetría de time reversal, de reversibilidad del tiempo. Exacto. Que las leyes un poco se parecen igual si los corres hacia el futuro que si los corres hacia el pasado. Las leyes de física en sí no tienen no te dicen que esto es el futuro y este es el pasado. Pero sí que sabemos qué es el futuro y qué es el pasado. Vemos, no sé, nos ponemos más viejos, vemos que
las cosas se estropean. Y eso es otro sentido del tiempo que tiene que ver con la entropía, una propiedad de sistemas grandes. La tercera ley de la termodinámica, exacto, ¿no? Que la tendencia del universo es de ir a estados que están más ordenados a estados que están más caóticos. Ajá. Y eso también te da un sentido de que es el futuro, el tiempo. Que eso se puede ver con todo. Tú tienes un cubito de hielo en un vaso y ves que se forma agua líquida. Exacto. Y no verás, o sea, no es imposible porque no hay nada que lo prohíba, pero no verás un cubito de hielo surgir de un agua. Exacto. Para hacer eso, todos los billones y billones de átomos de agua, moléculas de agua, tendrían que juntarse a la misma vez y es muy improbable. Es una ley estadística que te dice que, pues, en general las cosas van así dispersándose. Claro. Entonces tenemos eso, hemos hablado del tiempo psicológico, el tiempo físico, que es el que cambia con la velocidad de la gravedad, que es para mí de lo más interesante porque es eso, o sea, realmente es como que si ya estuviésemos muertos y vivos a la vez, dependiendo de cómo se vea. Es increíble. De hecho, Einstein, cuando se murió un amigo suyo, ¿no? Creo que en una carta escribió algo así como... A ver, obviamente yo supongo que estaría afectado, pero algo así como, bueno, que ambos sabemos que, como físicos, que esto no significa nada. La muerte, sí, eso es diferente, depende del marco de referencia, depende... Somos humanos y nos ponemos tristes, claro, pero de una manera... Tú vas a percibir esa muerte y vas a vivirla como un presente. Sí, pero te libera de ese sentido. Para que se entienda, yo creo que se podría hacer una analogía como una película o un vídeo, como este vídeo que estáis viendo ahora mismo, está avanzando en el tiempo, pero ya está grabado el vídeo. Exacto. Es como... Y aquí entra la pregunta también de ¿existe el libre albedrío? O sea, nosotros somos libres de decidir o ya está todo escrito. Ya. Es como el que el futuro ya existe, pero no sabemos si lo hemos escrito nosotros o no, ¿no? La mecánica cuántica pues pone un poco de libertad porque te da límites de realmente lo que puedes saber del futuro. Claro, ni siquiera se puede medir el presente con precisión. Exacto. Tú intentas medir, por ejemplo, ¿no? con luz, con lo que sea, y siempre vas a afectar de alguna forma a la partícula que midas o a lo que sea, ¿no? Cuanta más frecuencia tenga ese rayo de luz, por ejemplo, y con más precisión intentes medirlo, más vas a cambiar su posición o su velocidad, ¿no? Exacto. Eso es el principio de incertidumbre, ¿no? O sea, sí, de Heisenberg. Y entonces ya para cerrar la sección esta del tiempo, hemos dicho psicológico, el físico, que se cambia con la velocidad de la gravedad, y tenemos otro que, bueno, no sé si es otro aparte o qué, pero bueno, también sé que es una forma de cómo se mide el tiempo, los fotogramas por segundo que vemos. O sea, bueno, dicho de otra forma, la cantidad de información que percibimos, cómo la procesamos, también nos da una orientación de cómo es el tiempo. Por ejemplo, para una mosca que puede ver igual 240 fotogramas por segundo, para ella nosotros nos movemos en cámara lenta. Ya, también es como el tiempo biológico. El tiempo biológico. Una persona sin sentidos no podría medir el tiempo porque no tiene forma de captar información, no tiene impulsos de nada. Entonces, para ella el tiempo no existiría. Como si estás en un coma por no estar interactuando, por no estar cogiendo información de la naturaleza, pues es como si no pasara el tiempo. Vale, entonces hemos dicho que el espacio y el tiempo son relativos, pero el espacio-tiempo como bloque es algo absoluto. Es algo independiente del marco de referencia del observador. ¿Cómo sería el bloque espacio-tiempo para que la gente lo entendiese? ¿Sería como igual desde el Big Bang, desde los inicios del universo hasta el final? Como todo lo que ha sucedido, todo el movimiento de los cuerpos y todo, estaría dentro de ese bloque. Sí, el ambiente en que todo eso sucede. Como lo que hemos dicho antes, como tener un vídeo ya grabado o una película, ya tienes todo lo que ha sucedido ahí dentro. Y nosotros desde la perspectiva, pues no general, no. Ya, de algo que está dentro de algo que está dentro de ese bloque, pues nos da la sensación de que vamos avanzando hacia una dirección en concreto. Exacto. Pero es una ilusión en realidad. Sí. Y luego tema de viajes en el tiempo, que es lo que hemos comentado un poco antes. Hacia el futuro ya sabemos que se puede ir, simplemente moviéndote con más velocidad respecto a otra cosa, o que afectándote más la gravedad, que es lo que pasa, por ejemplo, en Interestelar, ¿no? Que eso es totalmente real, o sea, el tener
yo qué sé, imagínate, tú eres, pues en ese caso, el padre, ¿no? Que se va a otro planeta, le afecta más la gravedad y tal, y luego tú puedes volver y tus hijas realmente ser más mayores que tú. O sea, tus hijas ser más mayores que un padre, o sea, que eso es algo inconcebible también, dentro de nuestra experiencia. Exacto. Tú igual han pasado 5 o 10 años, pero de donde viniste han pasado miles o millones de años, Claro. dependiendo qué fuerte es el campo de gravedad. Ajá, Entonces sí, en ese sentido pues puedes ir al futuro. claro. Y es algo que ya te digo, que sigue pasando, que pasa, que es algo que está totalmente demostrado, que incluso en los satélites se puede ver cómo se van atrasando, o sea, están programados para atrasarse, ¿no? Creo que Claro. cada día, porque allí, claro, les Exacto. afecta menos la gravedad y el tiempo pasa más rápido para Ya. ellos. Cuando entras al coche y pones el GPS. Maps de Google o cualquier cosa, el sistema de GPS, pues los satélites tienen que tener en cuenta esa diferencia de De gravedad para estar sincronizado, ¿no? sincronizado Como para marcar la misma hora y para que tus tener relojes. la precisión que requiere. Claro. Por ejemplo, si no lo tendrían en cuenta, igual en tu móvil, ese punto que siempre ves que dice que tú estás aquí, pues te diría, pues estás en un círculo de 5 o 10 kilómetros. Pero poder tener ese nivel de precisión Claro. de que estás en este punto, tienes que tener en cuenta todo eso. Entonces, eso, sabemos que también con la velocidad de la gravedad el tiempo cambia, pero falta también hablar del espacio, de la contracción Lorentz, por ejemplo, algo que también es muy chocante, ¿no? El que tú, o sea, tal y como vas avanzando en una dirección, el espacio se contrae en la dirección en la que avanzas, ¿no? Y esto, yo vi un ejemplo que me dejó loquísimo, que era, tú estás orbitando un planeta o lo que sea, a gran velocidad y claro, el espacio se contrae en la dirección en la que avanzas, por lo tanto ese círculo que tú haces, por ejemplo, en el caso de que sea un círculo en la órbita que tú estés haciendo, la circunferencia se contraería, pero el diámetro no, porque solo se contrae en la dirección en la que avanzas. Entonces la división, que es la relación entre la circunferencia y el diámetro, que es lo que da pi, no te va a dar en esas circunstancias, te va a decir que pi es 2, algo, no sé, porque el diámetro sería demasiado largo para una circunferencia que se habría contraído. Claro, y son cosas que te explotan la mente, porque estamos, yo creo que muy programados de pensar en geometrías clásicas, pero hay otras geometrías que muchas de las cosas que aprendimos en la escuela de toda la vida, que son verdad en esa geometría, sí, pero exacto, que no existe solo esa geometría, Exacto. existen... Que son relativas a esa geometría. Exacto. Como que los 3 ángulos de un triángulo siempre suman a 180 grados. Claro. Pues eso solo pasa en una geometría plana. Plana, claro. Lo de Pitágoras tampoco se cumple, la ecuación. Exacto. Y hay muchas cosas que se tendrían... O sea, las matemáticas son también relativas a la geometría de la que se está hablando. Y una de las cosas también dentro de la relatividad que es imprescindible mencionar es el principio de equivalencia, ¿no? Que es equivalente el ser afectado por la gravedad a estar en el vacío flotando, por ejemplo, ¿no? Y es algo también extraño, ¿no? Porque las leyes de la física dejan claro que lo único indistinguible de estar en reposo, ¿no? En un sistema inercial, se podría decir, es estar en movimiento de forma constante. Exacto. Pero ¿cómo puede ser que ser acelerado sea equivalente también? Y no haya una forma de distinguirlo. Porque hay un ejemplo que estás tú dentro de una caja y tú hagas el experimento que hagas dentro de lo que se llaman condiciones de localidad, ¿no? Que es que tú, bueno, dentro de un periodo de tiempo corto no puedas hacer experimentos o tengas, no sé, la caja sea muy pequeña y tal, tú no podrías distinguir si te estás moviendo o no, y estás acelerando. Y una de las cosas por las que no hay ninguna forma de distinguir es porque todo cae a la vez. Aquí en estas condiciones sí, por resistencia al aire y tal, tú podrías soltar una pluma y podría caer más despacio que tú, pero en el vacío todo cae a la vez. También es una cosa súper extraña de la física, que se da como un equilibrio entre la carga gravitatoria y la masa. A las cosas más pesadas les afecta mucho la gravedad y a las pocas, a las que tienen menos masa, les afecta
poco. Entonces al final ambos efectos se compensan y caen a la vez todo. Sí, tiene que ver con esa universalidad de la fuerza de gravedad. Es diferente en ese sentido de otras fuerzas que hemos encontrado en el modelo estándar, por ejemplo. Pero la gravedad afecta a todo, porque todo que tiene masa, o todo, no solo masa, pero todo lo que tiene energía, aún los fotones también, aunque no tienen masa, pues tienen energía. Todo lo que tiene energía está afectado por la gravedad. Y por lo tanto la luz también puede ser curvada por la gravedad. Exacto. Por lo tanto también te puedes ver estrellas en el cielo que a lo mejor tú crees que están en esa posición, pero es una posición aparente que a lo mejor está curvada por la gravedad. A lo mejor hay un planeta en medio que está curvando esa trayectoria de la luz y te hace creer que a lo mejor la estrella está en un sitio donde no está realmente. Exacto. Para finalizar, el tema de viajes en el tiempo, ya hemos dicho que se puede ir al futuro, eso ya se sabe, con mucha velocidad o con mucha gravedad, pero al pasado no, al pasado está mal. Sí, todavía con las teorías que tenemos hoy en día no tenemos, pues para ir al pasado tendrías que ir más de la velocidad de la luz o encontrar uno de estos agujeros de gusano, algo así, y no tenemos claro si es posible o no. Habría otra solución, en teoría, que era la del motor de curvatura, que eso ya lo hablaremos luego porque lo ha preguntado también una persona, pero que pinta mal. El pasado pinta mal. También crearía muchas paradojas temporales, ¿no? Exacto, imagínate, tú vas matas a tus padres y ¿qué ha pasado? ¿Cómo naces tú luego? Bueno, adentrándonos más en agujeros negros, ¿cómo se forman en sí? Pues los agujeros negros, como lo introducimos pues clásicamente, por ejemplo, cuando yo doy mi clase de astronomía, es del final de la vida de una estrella muy masiva, y puede, cuando está muriéndose, colapsar a un punto de densidad tan grande que un poco rompe incluso infinita puede ser, ¿no? Sí, curve el espacio-tiempo. Claro. De una curvatura infinita en la singularidad. Eso de la curvatura yo creo que se puede entender bien en una manta, por ejemplo, y pones algo con masa, ¿no? Y sé cómo se curva esa manta. Exacto, pues si lo haces más y más pesado, pues curva más y más, claro. ¿No? Y llega a un punto pues que nada puede escapar. Ni la luz, por eso se llaman agujeros negros. Exacto. Porque ni la luz puede escapar, pero no porque no haya luz. Absorbe todo lo que cae dentro, y ya que estás dentro de un punto que se llama el event horizon, ¿no? El horizonte de sucesos. Exacto. No podrías acelerarte de una manera de salir. Y si tú caes, ¿qué pasa? Porque yo he escuchado hablar de un proceso que se llama espaguetilización. O sea, habría tanta diferencia a lo mejor de gravedad entre tu cabeza y tus pies que te estirarías como si fueras literalmente un espagueti, te irías descomponiendo. Es un poco lo mismo que pasa con la luna. Y los cambios del mar, ¿no? Sí, del mar. Eso sucede porque la luna está más cerca de un punto de la Tierra que el otro, y empuja un poco más fuerte ese lado que el otro. Entonces lo que pasa es, pues, lo hace un poco más como forma de huevo, lo estrecha un poco en esa dirección, y causa que el agua pues va cambiando su altura. Sí. Puede pasar con un agujero negro. Te puede estirar hasta un punto que se rompe, hasta los átomos de hidrógeno se crea suficiente distancia que hasta, no sé, los electrones se rompen del núcleo, ¿no? ¿Y qué pasa también con el tiempo ahí dentro? Porque el espacio y el tiempo ahí juegan papeles diferentes. Exacto. Y escuché que todo lo que entra en un agujero negro y ha entrado, o sea algo que entre ahora, entre dentro de 20 años o haya entrado hace 1000 años, cae a la vez. ¿Qué pasa ahí con el tiempo? Pues para de tener un poco de sentido, se paraliza todo ahí en ese borde. Tú, por ejemplo, si estás cerca de un agujero negro, podrías ver el fin del universo en un segundo o en muy poco tiempo, porque para ti el tiempo pasa tan lento que todo lo que está fuera de ese campo de gravedad y tal, pasaría súper rápido para ti, ¿no? Exacto. Los agujeros negros tienen tanta curvatura del espacio-tiempo que para una persona que está cayendo, si tú lo estabas observando desde afuera,
lo verías como yendo más y más lento hasta que se congelan un poco en el tiempo. Sí. Y podía pasar todo el tiempo del universo y todavía estarían ahí para ti. Pero para la persona que está cayendo, el tiempo se marca de forma normal y entrarían al agujero negro. Solo es para los que están viéndolo desde afuera que notarían esa congelación de tiempo. La singularidad es como el punto central a lo que todo cae. Sí, que puede ser la de un agujero negro, pero también puede ser, por ejemplo, la del Big Bang. Todo el punto central en el que esté deformado el espacio-tiempo se llama singularidad, ¿no? Por así decirlo resumidamente. Y allí, en esas singularidades, la relatividad fracasa, ¿no? O sea, las leyes de la física no pueden predecir nada. La física pierdes un poco de control. Se rompe. De la teoría, de poder calcular cosas que hacen sentido. Tú intentas hacer cálculos matemáticos dentro de una singularidad y te dan infinitos, cosas que no hacen sentido y que no puedes que demuestran predecir. Que está mal la teoría. Exacto. Entonces también pues es como que la propia teoría de la relatividad de cierta forma predice su propio fracaso. Sí, de alguna forma. Sí. Igual fracaso no, pero su límite. Vale, vamos ahora con el tema de la mecánica cuántica, que bueno, yo no lo sabía, pero surgió por lo que... Esto lo escuché en una película, ¿vale? Una película que recomiendo también a toda la gente que le guste la física, que se llaman las leyes de la termodinámica. Y bueno, se ve que la mecánica cuántica surgió viendo la semejanza entre un átomo y un sistema solar, por ejemplo. O sea, cómo se planteó una idea. Sin haberlo escuchado antes, yo ya me lo había imaginado de cierta forma, solo por la apariencia física. Esto era pues el modelo que pensaron, una manera de visualizar algo que no se puede visualizar porque son cosas muy pequeñas, ¿no? Los átomos. Ya adentrándonos en mecánica cuántica y experimentos locos, tenemos el del double slit, el de la doble rendija, que hay dos rendijas, ¿no? Pasan los electrones, que se supone que son partículas sólidas, ¿no? Tal y como se esperaba, ¿no? Que actuase, y lo pasan uno a uno. Y tienen como una pared detrás, y se supone que lo que es de esperar son como dos filas de electrones, ¿no? Como tal cual. Y con ondas lo que has dicho es que la onda se rompería en las rendijas y interactuaría entre sí y crearía como diferentes líneas, no solo dos, sino varias. Y con electrones pasó eso también. Es decir, exacto. ¿Cómo puede ser que una partícula esté actuando como una onda? Y entonces lo que hicieron es medir, ¿no? A ver qué coño está pasando ahí, porque eso no se lo explicaban. Y al medir, el electrón dejó de interactuar. O sea, dejó de hacer ese patrón de interferencia como una onda y solamente hizo dos rendijas. Exacto. Y luego quitaban el detector y volvía a actuar como una onda. Y lo ponían y dos, y lo quitaban y varias. Y todo el rato así. Y era como si el electrón tuviese algún tipo de consciencia de que lo están observando y por lo tanto decide actuar como una partícula, pero en realidad es porque el hecho de medir por el láser o por la luz o lo que tenga, interactúa con el electrón y cambia ese estado de onda a partícula. Exacto. No es que los electrones tienen conciencia o inteligencia, que eso es lo que estaba hablando, que muchas veces se pone este misticismo en la mecánica cuántica, pero muchas veces viene de eso, de intentar describir con tus experiencias pasadas que todo pues es o una onda o una partícula. Pues no, el electrón nunca era una partícula. El electrón siempre era esta onda de probabilidad. Y depende de cómo lo mides, cómo cambias esa onda de probabilidad. Entonces es ambos. Una partícula puede estar incluso también en dos sitios a la vez, ¿no? No solo en dos estados a la vez, como onda partícula, sino también en dos posiciones diferentes. Claro. Yo no puedo estar en dos sitios a la vez, pero una partícula sí. En el mundo cuántico pasan cosas que no entendemos. Pero también es un poco porque no es una partícula. No sé, si lo piensas como una onda de probabilidad, que puedes separar un poco de la probabilidad de estar en un lugar o en otro, entonces sí que hace sentido. El problema es una falta de imaginación humana, que es normal, porque son cosas que pues el ser humano no está en contacto con cosas que pasan así, ¿no? Eso es como la esencia de la mecánica cuántica, que el acto de medir
cambia el estado de lo que estás midiendo. Claro, de ahí también surgen muchas preguntas de ¿vivimos una simulación? O de que, bueno, yo luego contestaremos a eso, pero bueno, súper curioso. También surgen cosas súper interesantes como en el tema de los spines, de las partículas, que son el cómo se ve una partícula desde diferentes posiciones, también, que ahora hablaremos de ello. Mira, vamos a empezar a introducirlo porque he traído hasta unas cartas para explicarlo. Una partícula de spin 0 será como un punto, y la mires desde la perspectiva que la mires, la vas a ver igual. Ya. Una partícula de spin 1 sería, por ejemplo, como esta carta, que tendrías que girarla 360 grados para que vuelva a la posición inicial, para verla desde esa misma posición. Spin 2, o sea, una partícula de spin 2 sería como esta carta, por ejemplo, ¿no? Que tiene bueno, dos lados, que la giras 180 grados para que tienes que girar a 180 grados para que sea la misma, para verla desde la misma posición. Y luego estarían las partículas de spin 1/2, y esas son una locura. O sea, esas tienes que darles como 2 vueltas completas. O sea, es que esto a nuestras caras no se puede, no nos lo podemos imaginar, pero tenías que darle como 2 vueltas completas para poder verla en la misma posición. Otro experimento súper revolucionario de la mecánica cuántica, el gato de Schrödinger. Ajá. Que ya supongo que muchos conoceréis, pero así ya que estamos hablando de mecánica cuántica, tenemos que mencionar preciso, ¿no? Ajá. Bueno, pues ¿en qué consiste? A ver, básicamente, si me equivoco o algo, tú me corriges, ¿vale? Ya. Yo así por encima, tienes un gato que está dentro de una caja, ¿no? Y en esa caja pues hay como un veneno que puede o no liberarse. Bueno, y que esa liberación del veneno depende de la desintegración de un átomo, ¿verdad? Y claro, ¿qué pasa? Que un átomo puede estar en 2 estados a la vez, ¿no? Puede estar desintegrado o no, ¿no? A la vez. Entonces, claro, siguiendo eso, el veneno puede que esté liberado y no a la vez, y por lo tanto el gato puede estar muerto y vivo a la vez. ¿Y eso es real? ¿Eso podría ser o...? Pues sí y no. Es el problema, ¿no? Lo que Schrödinger, cuando lo propuso, estaba un poco otra vez buscando ese límite entre qué es lo cuántico y qué es lo clásico, ¿no? El gato es un ser clásico, obedece las leyes de Newton, que un gato no puede estar a la misma vez muerto o vivo. Claro. Tiene una realidad absoluta. Y la mecánica cuántica, que pues el átomo, por ejemplo, sí que puede estar en la superposición de 2 estados a la misma vez. Entonces estás juntando 2 cosas, el cuántico con el clásico. Con lo clásico, que es el gato. Realmente, para tener esa superposición del gato en el estado vivo o muerto, tendrías que controlar todas las partículas del gato y la caja y el átomo con una precisión que podían estar en su estado cuántico puro. Pero porque están en un ambiente, ¿no? Ese ambiente afecta ese estado cuántico y realmente ese estado colapsa o estar muerto o vivo. Sí, algo de así una manera, como que tampoco no se cumpliría del todo lo del gato de Schrödinger, ¿no? Sí, es una cosa como traspasar una pared, que las leyes de mecánica cuántica dicen que hay una probabilidad que todos tus átomos pues, pueden pasar por la pared si tú... Ahora mismo yo puedo traspasar la mesa esta a lo mejor. Claro. Hay una probabilidad de que los átomos decidan actuar como onda, ¿no? Exacto. Que a lo mejor podría pasar a escala muy muy pequeña alguna vez y que sea imperceptible. Hombre, es una cosa que pasa todo el tiempo. Nuestros móviles, los transistores electrónicos en lo que está basado, todas las computadoras modernas, funcionan porque los electrones hacen eso. Pasan un poco una pared, de decirlo de una manera, que no deberían clásicamente traspasar, pero por las leyes de mecánica cuántica se pueden pasar de vez en cuando. Entonces sí que pasa con electrones. Lo que es muy improbable es tú, con todos los átomos que tienes y todos los porque tiene una casualidad de la hostia, es ¿no? muy improbable, pero no es que está
Prohibido. Prohibido. No es imposible. Ya. Entonces, los gatos de Schrödinger, en conclusión... Si podías controlar todos los átomos y todos los... Pero al controlarlos, no estarías interactuando de como alguna forma. aislarlos Ujú. de todo el universo, ¿no? Para que el universo no los afecta y también medirlo de una manera que no afecta ese estado súper complejo y súper frágil. Pues sí, pero en práctica no. Ya. Pero bueno, es bonito soñar también, ¿no? Claro, A lo mejor ya. no es imposible tampoco, ¿no? No, no. Pues bueno. Perdonad por este parón, pero es que ayer se nos fue la luz y ya se nos hizo de noche aquí. Y estamos continuando el día siguiente por la mañana, pero bueno, vamos a intentar ya cerrar la sección de mecánica cuántica. Vamos a hablar de una última cosa, que es de los gluones. Ajá. Para quien no lo sepa, pues dentro de los protones y los neutrones están formados por otras partículas que son los quarks. Ujú. Y los que unen a los quarks son los gluones, ¿no? Exacto. De glue, de pegamento. De glue, sí. Entonces, lo que hacen los gluones es unir a los quarks, pero hay una cosa que es un poco extraña, que es que cuando intentas separarlos, se crean otros quarks, ¿no? Porque necesitas aplicar tanta energía que... Sí, los quarks son bastante extraños en ese sentido. Sí. Lo más fuerte que intentas separarlos, ¿sí? más energía que se necesita. Y llega a un punto que la energía que estás poniendo para separarlos es suficiente para crear partículas nuevas. Y esas partículas se crean de una forma que los quarks pues regresan dentro del núcleo. Y lo que sale son otras partículas llamadas piones. Entonces todo el esfuerzo que pusiste para intentar sacar ese quark, al final lo pierdes. Lo pierdes. Me recuerda un poco a lo del cero absoluto. Yeah. Que nunca puedes enfriar nada al cero absoluto, que eran menos 273 grados o así, ¿no? Porque cuando intentas enfriar un sistema a esas temperaturas tan bajas, ¿no? Pues lo que haces es aplicar tanta energía que esa misma energía acaba calentando el sistema. Y es una imposibilidad. Yeah. Es como un poco me recuerda un poco a eso, ¿no? Sí, es una propiedad de la fuerza fuerte, se llama confinamiento. Confinamiento. Que a altas energías los quarks y todo se parecen como estados libres, como estados independientes. Pero cuando vas a energías más bajas, pues se confinan en un poco de una jaula dentro de los protones y neutrones y otras partículas. Sí que quería comentar por último, que no tiene nada que ver con mecánica cuántica, pero me parece curioso también, son los números irracionales, lo que sucede con ellos y el misterio que... pues son números que ahora, hoy en día, estamos muy acostumbrados de usarlos. Pero también cuando primero se introducieron, también chocó mucho en la comunidad matemática. ¿Son números que no tienen fin? Pues si tú lo intentas escribir como una décima, pues no tienen fin. Tienen dígitos, una expansión décima infinita y nunca se repita, no hay un patrón. Un patrón que puedas decir que ya estos números se han hecho y va a repetir. Es súper curioso. O sea, tú tienes, por ejemplo, un cuadrado que mida 1 centímetro, ¿no? Y intentas calcular su diagonal y, bueno, por Pitágoras y tal, ¿no? Y te daría la raíz cuadrada de 2, que es el número irracional más antiguo, ¿no? Exacto. Tú tienes la diagonal del cuadrado, ¿no? Y pensar que se puede dividir en infinitos valores... Es como muy chocante, pero al mismo tiempo claro. No es más que la diagonal tan pequeña que tienes delante. Ya, pero también eso sugiere mucho en la naturaleza, ¿no? Porque lo mismo pasa con un círculo, que sale pi de algo tan simple como el círculo. ¿Y tú crees que en la naturaleza, al fin y al cabo, si dividiésemos las distancias, llegaría a un punto en el que habría como un salto discontinuo? Yo creo que podría ser. Claro, porque sí que se ha visto este salto discontinuo en otras cosas como la presión, la temperatura, la velocidad. Sí que se sabe, o sea, que se creían que para pasar de un valor a otro tenías que pasar por todos los valores infinitos, intermedios, entre un número y otro, pero se sabe que no. Ya, y eso es una
Pues en ese ejemplo es porque realmente cosas como la presión, la temperatura son cosas macroscópicas que están describiendo sistemas que tienen muchas partículas y entonces los puedes tratar aproximada como un sistema continuo, pero realmente son al nivel más básico hecho por cosas discontinuas. Igual hay una granularidad, hay una discontinuidad al espacio y el tiempo, lo que estabas hablando de la distancia de Planck o el tiempo de Planck, Claro. Que son límites. Pero si la naturaleza en sí es fundamentalmente discontinua o continua, creo que todavía se tiene que ver, no tenemos esa misma... Ya. Pero tiene pinta, ¿no? Sí, hay O sea, como... Podría ser. Hay como hints. Como pistas. Pistas, sí, que nos llevan a pensar en esa dirección, pero todavía es una pregunta abierta, ¿no? Ujú. Al final la naturaleza tendrá la palabra final. Ya. Es que esto de que la naturaleza se comporte a base de saltos discontinuos me recuerda un poco a yo que sé, por ejemplo, un videojuego que está hecho, pues, si hablamos de los fotogramas por segundo, para que tú lo percibas como un flujo continuo, pero en realidad está hecho a saltos para crearte pero a ti te crea la ilusión de que es, pues eso, como algo continuo. O como los fotogramas que Claro. vemos nosotros, Sí. que también son como... Hecho de píxeles. Claro. O sea, es que con todo esto que estamos hablando de la longitud de Planck, tiempo de Planck y tal, estaríamos hablando metafóricamente como de los píxeles de la realidad, ¿no? Por eso, Exacto. aquí sí. podemos enlazarlo también con una de las preguntas de la audiencia de ¿vivimos Ajá. una simulación o no? O esto que... Porque... Pues sí, hay físicos que creen que sí, que podría ser. Por ese tema, con algo digital, ¿no? Puedes crear la ilusión de algo continuo. Lo hacemos en la música, por ejemplo. Cuando grabamos un disco, pues lo grabamos en dígitos, en bits de 0 y 1. Pero si tienes suficientemente de esos, puedes crear la ilusión que Claro, estás oyendo una onda continua. claro. Pues en ese mismo sentido se podría crear la ilusión de una realidad, un espacio continuo, usando pedacitos bits de realidad que realmente son discontinuos. Claro. Entonces podría ser, no sabemos, podría ser todo un videojuego. Una simulación, ¿no? Yo creo que sí que sería posible. He escuchado también a físicos hablar de que matemáticamente podría ser posible. Y realmente creo que no habría una forma de distinguirlo. Esto me recuerda un poco a lo de Matrix, ¿no? Porque también podemos hablar de qué llamamos realidad en sí, a lo que tocamos, lo que vemos, lo que sentimos, que en realidad son impulsos eléctricos, ¿no? Son nuestro cerebro. O sea, los colores sabemos que son una ilusión, que es nuestro cerebro también quien va decorando todo. Sabemos que lo que tocamos también tampoco lo tocamos porque está separado por la repulsión de los electrones. Lo que olemos, por ejemplo, también está condicionado en función de si nos ayuda a sobrevivir o no, porque lo interpretamos como bueno o como malo. El tiempo, el espacio también son ilusiones. No sé, al final en todo nuestros sentidos nos engañan y simulan de alguna forma una realidad que no es. Entonces podría ser perfectamente que vivamos en una simulación. Porque todos son impulsos eléctricos, ¿no? Sí. Vale, pues esta era la primera pregunta de la audiencia. Vale. Porque una persona había preguntado, ¿podría ser que viviésemos en una simulación? Ajá. O sea, podría ser. Siguiente pregunta, ¿tierra plana o redonda? Pues ninguna. Es un esferoide achatado. Porque está un poco más gordo en el Ecuador que en los polos. Entonces no es perfectamente redondo. Pero sí que es una esfera, más o menos. Los primeros que lo comprobaron fueron los griegos. Entonces, desde mucho tiempo ya sabemos que no es plano. El primero creo que documentado fue Eratóstenes, usando la geometría y el ángulo del sol al mediodía y un pozo. Y luego también se puede saber por la gravedad, ¿no? Porque claro. si fuese como un disco plano, la gravedad sería igual en todos los puntos de la Tierra.
cosas que sabemos que no. Claro, y el movimiento de las estrellas, hoy en día pues hemos encontrado exoplanetas que van alrededor de otros soles. La gravedad no está solo comprobado por la gravedad que sentimos aquí en la superficie de la Tierra, ¿no? Está comprobado por miles de otros experimentos y que todos comprueban que la gravedad es una fuerza radial que tiene que ver con las cosas esféricas. Y por eso la Tierra es redonda, porque como la fuerza de gravedad no tiene una dirección preferida, pues es radial, decimos, tiende a atraer cosas en todas las direcciones, y cualquier cuerpo haciéndose suficientemente grande se formará de forma natural en básicamente una esfera redonda. Además, es una de las condiciones de ser planeta, es que tiene que tener suficiente tamaño para que por la fuerza de gravedad naturalmente se forma en algo redondo. Ya. Entonces, básicamente teoría del terraplanismo descartado. Bueno, es que ni siquiera es una teoría, ni siquiera se puede considerar una teoría porque no hay una base empírica con la que... Es una... No hay ni indicios. Es una rebelión. Okay. Bueno, pero ojo que a lo mejor para una partícula de luz, para un fotón, claro, al viajar a la velocidad de la luz, ve el espacio en dos dimensiones y a lo mejor vería la Tierra plana. ¿No? Pues sí. A lo mejor se refieren para partículas de luz, ¿no? Sí, realmente lo que ve un fotón es una pregunta para otro día también. Sí. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué salidas tiene estudiar física hoy en día? Hombre, yo creo que bastantes. Aparte de ser, pues yo creo que muy interesante al nivel pues intelectual. En los bancos y el mundo financiero cogen mucho a físicos porque saben crear modelos y trabajar con números y matemáticas. También puede ser profesor, puede ser, dependiendo de qué tipo de física también estudies. Pues yo estudié física de partículas, que es más teórico, pero también hay física de materiales, que puedes tener un trabajo más cerca a la ingeniería. También puedes trabajar con la astrofísica. No sé, si te gusta la astronomía, pues puedes intentar entender el universo, pero en base de las teorías de física que tenemos. Hay muchas cosas, un poco depende cómo te enfocas. Sí es verdad que suelen ser menos trabajos para físicos de los que se gradúan. Entonces yo creo que hoy en día, pues si quieres ser física, estudiar la física, también deberías tener un plan B o estar flexible. Otra persona pregunta que si es infinito el universo. Pues no sé, todavía no se sabe. Un poco hay un límite porque el universo tiene una edad y porque la luz tiene una velocidad concreta, pues eso se hace una barrera, lo que se llama el universo observable, que es el universo que podemos ver por la edad del universo. Que hay cosas realmente que podrían existir o existen fuera de nuestra visibilidad porque la luz de esos lugares no ha tenido tiempo a llegar a nosotros. Parece por pruebas cosmológicas que sí que es infinito. No se sabe 100%, pero si tiene un parece. Borde o no. Pero parece que a lo mejor sí. Y claro, si el universo fuese infinito, eso quiere decir que existirían también infinitos yo, por ejemplo. Claro. Lo que sea, ¿no? El infinito pues raya mucho. Infinito significa infinito. También el Big Bang hubiese sucedido también en todos los puntos del universo, si el universo fuese infinito, ¿no? Normalmente entendemos el Big Bang como un punto a partir del cual pues, se va expandiendo ya todo, pero... pero infinito, no es un punto... Es un poco raro porque el Big Bang crea todo el universo. Entonces no toma lugar en un punto en concreto, toma lugar en todo el universo. Es todo el universo que está expandiendo de cada punto. Otra persona pregunta, ¿cómo se puede calcular el diámetro de un agujero negro ya que no se puede observar? Eso es una buena pregunta. Pues un agujero negro está gobernado, es una criatura de la gravedad, ¿no? Una creación de la gravedad. La creación de la gravedad.
Por eso, pues los agujeros negros tienen una masa que tú lo puedes saber, no directamente, no vas y pesas el agujero negro. Con una báscula. Exacto, pero como de la misma manera que la masa del Sol influye a su fuerza de gravedad, que influye cómo los planetas van alrededor, pues la fuerza de gravedad que tiene un agujero negro por su masa influye, por ejemplo, la luz que está cayendo, o las partículas que están cayendo que dan luz alrededor. Y eso sí que los podemos ver y por eso podemos extraer la masa. Y hay una relación que predije la teoría de Einstein que relaciona el tamaño, dónde está el Event Horizon. El horizonte de sucesos. Exacto, con la masa del agujero negro. Entonces sí que se puede calcular de esa forma el diámetro. De una forma indirecta. De forma indirecta. Observando un poco lo que está cayendo dentro del agujero negro. Vale. Pero también preguntan cómo se alimenta un agujero negro, que supongo que será de base de materia, ¿no? De materia, todo lo que sí, puede absorber. Exacto. Bueno. Y lo más que va absorbiendo va creciendo. Por eso, por la relación entre la masa y el diámetro. Hay muchos sistemas de... Nuestro Sol pues es soltero, ¿no? Soltero. No tiene un compañero Sol, pero muchos sistemas solares ahí en el universo tienen 2 o aún 3 soles en el mismo sistema. Entonces lo que puede pasar es cuando muere uno, si muere antes, puede empezar a quitarle la materia del otro Sol o de cosas alrededor. Otra persona dice, se ha descubierto que detrás de los agujeros negros hay luz, lo que demuestra que la teoría de Einstein estaba acertada. Sí, ¿lo puedes explicar? Sí, eso es lo que estábamos hablando, que hasta la luz se puede estar curvada por la gravedad, porque la luz, como todo, tiene que pasar por el espacio-tiempo. Y se puede curvar de una manera de que pues, rayos de fotones que van detrás del agujero negro, que si no estuviera curviado, pues estarían bloqueados por el agujero negro, pueden estar redireccionados por el alrededor y llegar al observador, aunque están detrás del agujero negro, ¿no? Claro. Ese resultado que ha salido, pues un agujero negro es una prueba extrema porque la fuerza de gravedad es tan fuerte que puede comprobar la teoría a un nivel de precisión. Digamos que eso ya se había descubierto, el que la luz podía ser curvada por la gravedad. Lo que pasa es que se ha confirmado de forma más extrema aún, que se pueda medir con más precisión esa curvatura y en un agujero negro, ¿no? Exacto. La última pregunta, dicen, ¿sería posible un motor de curvatura? Supongo que se referirá a que expanda el espacio que tienes detrás y que contraiga el espacio que tienes delante. Sería... yo creo que, eso por lo que he leído, pinta mal, pero... Sí, pinta mal. Se parece que por la teoría de Einstein no hay nada que lo prohíbe, pero para llegar a esa curvatura tan rara necesitarías pues cosas muy raras, como partículas que tenían energía negativa, masa negativa. Pero eso en sí, para que la gente lo entienda, ¿qué sería un motor de curvatura? Esto se hace porque se sabe que no se puede superar la velocidad de la luz y entonces lo que quieren hacer es que, o sea, no moverte tú, sino mover literalmente el espacio que hay entre ti y lo que quieras llegar. Para que se entienda bien, es como tú estar quieto, pero es como si estuvieses avanzando a través de una cinta transportadora, ¿no? Que te va acercando a eso que tienes más lejos y tal, que te lo atrae directamente. Y aún así no rompe las leyes de Einstein. Localmente nada va más velocidad de la luz, es lo que estás diciendo, estás un poco cambiando el universo para que se parece que tú... Que eso también, teóricamente a lo mejor pues, se entiende mejor, pero al hacerlo en la práctica... es un problema pues muy chungo de ingeniería, que yo creo que pues siempre estamos soñando, pero estará muy lejos. Entonces, que no sería posible porque haría falta pues eso, energía exótica, ¿no? Energía negativa, que no existe, ¿no? Se ve muy poco probable.
Es improbable y Es aparte improbable. también se supone que tendrías que llenar todo el espacio que quieras avanzar de esa energía negativa para que el espacio-tiempo se comportase de esa forma y tú poder contraerlo y expandirlo a tu antojo. Y eso también es muy poco práctico, entonces está mal. Tiene problemas. Tiene problemas. Bueno, pues si no hay más preguntas y tú no tienes nada más que añadir, ya... Creo que hemos hablado de mucho. Sí, hemos hablado de mucho. Creo que en general hemos tocado por lo menos varios aspectos interesantes de la física. Y nada, bueno, darte las gracias por haber estado aquí conmigo hablando de física. No, de nada. Pues ha sido realmente un placer hablar un poco de cosas tan interesantes. Nos han quedado también varios temas pendientes de bueno, teoría de cuerdas y tal, y muchas otras cosas que luego también podemos profundizar, que podemos hacer una entrevista, una charla o lo que sea, única y exclusivamente de ese tema en un futuro. Así que más adelante ya haremos algo. Sí, cuando quieras me llamas ahí en Florida. Espero que os haya gustado la entrevista. Si ha sido así, agradecería muchísimo que os dejaseis un like y os suscribieseis por todo el trabajo que hay detrás. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós.